Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Dami y en el día de hoy vamos a estar hablando del final de The Voice, que llega a su final en esta quinta temporada, que la verdad no ha dejado indiferente a nadie, porque más de uno tendremos opiniones variadas sobre esta temporada, que fue muy cuestionada, que la verdad es que por momentos no sabía trabajar muy bien la historia y quiero plantear esos puntos al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que me pareció positivo de este final? ¿Qué es lo que me pareció negativo? Si estoy decepcionada o no con el mismo. Así que nada, sin más preámbulo, vamos a hablar del final de The Voice. Y bueno, gente, The Voice alguna vez tenía que decir adiós en la pantalla chica y la verdad es que lo ha dado de una forma que no ha dejado indiferente a nadie, me parece que con justa razón, porque The Voice va a ser siempre recordada, ¿no? Como una serie muy importante, sobre todo en la época en la que estamos viviendo ahora mismo, porque llega esta serie en un momento en el que las películas de superhéroes están siendo explotadas al 100%, en la que solamente se tenía una sola imagen de los superhéroes, siendo esta una serie que planteaba eso, ¿no? Tratar de desquebrajar un poquito esa idea altruista de los superhéroes para convertirlas en justamente celebridades corruptas, ¿no? Controladas por las corporaciones. Y eso era lo llamativo de la serie, que justamente trataba de destruir esa imagen, de traernos de una forma muy irónica y con mucha comedia negra una historia en la que justamente estos superhéroes no son para nada perfectos, no son superhéroes y encima son corruptos. O sea, tenemos el componente ideal de cómo se verían este tipo de metahumanos en un contexto real, sociopolítico como el que estamos viviendo hoy en día. Y me parece que era una historia que atraía bastante, ¿no? De hecho, esta historia, como otras, como por ejemplo Invencible, funcionaron muy bien para la plataforma de Prime Video y para historias diferentes, ¿no? En general, que nos desliguen un poco de esa imagen que teníamos vista por productoras como Marvel o como DC, que nos planteaban una idea de los superhéroes totalmente diferente. Y la verdad, debo decir que tenía las expectativas bastante altas, porque desde la tercera temporada, que creo que fue el prime de la serie, vamos a estar todos de acuerdo que fue la mejor temporada en general de la serie, donde tuvo los mejores personajes introducidos, donde tuvo una trama bastante interesante, muy bien llevada a lo largo de los 8 capítulos, donde, bueno, tuvo justamente la entrada de Soldier Boy, ¿no? Desde que aparece se come la pantalla. Creo que tiene el mejor episodio de toda la serie en general, que fue el Heroes Camp, creo que vamos a estar todos de acuerdo, que fue un episodio que estuvo muy bien ejecutado, que tuvo participación de varios personajes, que tuvo un gran giro al final, que tuvo una gran batalla épica y que desde ese momento hasta el final trataron de sostenerlo todo con la mayor epicidad posible y la verdad es que lo han conseguido teniendo un final muy importante. Y después tenemos la temporada 4. La temporada 4 es una temporada que yo la verdad la he defendido mucho en su momento. Tienen mi video ahí por si lo quieren ver, que la verdad es que yo he defendido y sigo defendiendo la temporada 4 como una temporada que quería sentar las bases para dejar todo puesto para la temporada 5. ¿Qué quiero decir con esto? Es verdad que la temporada 4 tuvo muchísimo contenido político, que creo que la gente que es lo que más le afectó, digamos, de la temporada. Yo no voy a entrar en cuestiones de que si estuvo bien o mal. Para mí The Voice siempre fue de eso, de armarse de esas tramas políticas, porque justamente trata de ironizar el mundo que llevamos hoy en día. Pero me parece que fueron redundantes con ciertos temas, sobre todo con ciertas cosas que le estaban pasando a los personajes. Sin embargo, me parece que todo eso servía para poder sentar las bases para la temporada 5, porque al finalizar la temporada 4 tenemos a todos los personajes justo en el punto en el que deben estar para poder actuar solamente en la temporada 5. ¿Qué me pasa con esto? Que la temporada 5 creo que ha cometido un pecado enorme, que es simplemente dejar pasar por alto la temporada 4 como si no existiera, porque varias tramas de la temporada 4 han sido pasadas por alto, no las recordaron en esta temporada. Aparte te das cuenta porque en esta quinta temporada, de nuevo, fueron redundantes con temas que dieron su tratamiento de la temporada anterior. Entonces me da a entender que de verdad estos guionistas no sabían cómo cubrir estos 8 episodios con la historia, cómo continuarlos. La verdad es que no sabían cómo hacer. Yo creo que igual, el arco que tuvo cada personaje, la finalidad en sí, creo que es lo que tenían planteado ya desde la temporada 1. Para mí, de verdad, el arco de personajes como Huey, como Butcher, como Homelander, como el resto de los chicos, ¿no? Creo que han sido el final que ya tenían planteado desde la primera temporada, simplemente había que rellenar el medio. Y no han sabido cómo resolver esa parte. Creo que se nota a leguas, se nota muchísimo,
Porque al fin y al cabo, si te pones a pensar, el mejor episodio de esta temporada ha sido simplemente el primero. Y el resto de los episodios parece que simplemente se comportaron a fin de poder promocionarte la serie de Bob Rising. Porque es verdad, eso es lo que se sintió. Que no hacía falta darle una publicidad descaradamente a lo largo de 4 o 5 episodios que duró toda la trama de Bonsai, que es, la verdad, es totalmente irrelevante para la historia. Pero de verdad, no hacía falta, porque de por sí Bob Racing se va a vender, porque forma parte del universo de The Voice, porque es un spin-off que está en el pasado, pero se supone que no va a interferir en el eje central de la historia, en la serie madre. Que tiene personajes como Soldier Boy que son súper atractivos, que son súper llamativos, que ya el chabón cuando aparece se come la pantalla porque tiene mucho carisma. De verdad, hacía falta sacrificar varios episodios de la temporada final de la serie madre para poder promocionar aquel spin-off. No hay que ser tan descarados. Y hablando de publicidad, hay algo que también me pareció bajísimo, el hecho de cómo trataron la publicidad de la temporada misma. Porque te ponen 2 póster. Uno sobre todo el de Homelander, que está mirando desde el espacio, ¿no? Viendo cómo prácticamente hay como, no sé, una explosión en la Tierra, como si estuviese destruyéndose. Y por otro lado tenés un póster de Butcher que tiene creo que una palanca, que está simplemente caminando, y detrás toda la estatua, la arquitectura de Bow venida abajo, destruida, que sí que es verdad que el simbolismo nos plantea lo que los dos quiere o tiene como interés en general en la historia, ¿no? Obviamente tenemos a Homelander que está con que es una bomba de tiempo, que está a punto de querer bombardear literal el mundo por el hecho de que ya no cree en él como un dios. Y por otro lado tenemos a Butcher que sueña con destruir Bow y todo lo relacionado con los supers. Y mira, y de verdad, yo soy una fangirl de lo que es el simbolismo y el subtexto en la narrativa. A mí todo eso me encanta. Mientras más lento me plantees una trama para poder desarrollarla en un clímax final que me proporcione un final para ese personaje, que yo ya lo vi venir, pero fue bien construido, yo estoy totalmente adentro. Por eso soy una persona que soy muy fan de Vince Gilligan, por ejemplo. Porque a mí todo lo que es la narrativa del chabón, cuando creo Breaking Bad o Better Call Saul, a mí me encanta. Y yo la verdad es que me fumo todo lo que tenga que ver con el simbolismo. Me encanta. Soy una persona que admira eso y me parece que enriquece muchísimo la narrativa de todo. Ahora, si me querés plantear este simbolismo está bien, yo lo voy a captar en una historia como The Voice, pero no nos vengas a tomar el pelo, porque justamente eso, esta publicidad es publicidad engañosa detrás y todos lo vimos venir, porque sabes muy bien que sí, hay un simbolismo, pero detrás de todo eso hay una maquinaria que te está diciendo se avecina una guerra grande, una guerra importante. Y que al fin y al cabo eso no terminó pasando porque primero, la estructura de Bow no ha sido destruida del todo, de hecho tenemos a Stan Edgar que tiene muchísimas ganas de cubrir su puesto, de volver a su cargo. Y por otro lado tenemos a Homelander, que de verdad, ustedes que están del otro lado de la pantalla, díganme si no creían como yo que en algún momento de esta temporada Homelander iba a perder totalmente la cabeza e iba a matar a todos. Porque es algo que se venía vaticinando hace temporadas atrás, que el tipo estaba ya totalmente desquiciado y que en cualquier momento perdía la cabeza y que iba a matar a todos. Y sin embargo no terminó pasando. Eso es algo que me pareció totalmente ilógico. Pero no por morbo, por querer ver muertes porque sí, porque tenía sentido con él, porque encima sobre todo en esta temporada, que se le da el tratamiento de que el tipo se creía totalmente un dios y que a cualquiera que no creyera en eso los quería matar, ¿cómo no iba a ser una excusa más que suficiente en esta temporada para que haga eso? La verdad que es algo que me hubiese parecido poético porque él siempre quiso mostrar esa imagen divina, ¿no?, frente a la sociedad, y que llegar a hacer eso sería como el punto culmine en el que él mismo se hubiese autodestruido. Entonces me hubiese parecido algo totalmente copado que haga eso. Y aparte porque ya venía anunciándose hace temporadas atrás. No sé, me pareció rarísimo. Y creo que toda esta publicidad fue como muy amarillista, ¿no? Para poder crearte hype por una guerra que se avecinaba, que no terminó pasando. O que terminó pasando que fue muy por lo bajo, la verdad. ¿Qué pasó con todo el tema de los que estaban a favor de Homelander contra los Starlight, los fans de Starlight? Toda esa guerra que querían introducir de como una especie de izquierda contra derecha. ¿Qué pasó con todo eso? Nada, son cuestiones de la sociedad que quedaron muy por debajo, que las pasaron por alto, que al final no sirvió para nada. Y no sé, me pareció totalmente ilógico, la verdad. Pareciera que no me gustó nada la serie por estos minutos anteriores, pero de verdad, créanme que a mí lo que vendría a ser la resolución final creo que estuvo dentro de todo decente, vamos a decirle bien.
un 7 raspando le daría, no sé. No más que eso, porque creo que la serie estuvo para muchísimo más y simplemente se quedó en el camino. Pero en lo que es conclusión de personajes y que cada uno cerrara su arco en el punto en el que debían cerrarlo, me parece que lo concluyeron bastante bien. Eso la verdad es que a mí no me arruinó la esencia de los personajes en sí. Creo que cada uno terminó en el punto en el que debía terminar. Y creo que la experiencia de este final no me arruina lo que conlleva el camino de la serie. Para mí estuvo bastante bien. A mí este final no me arruina la serie para nada. Si a mí me tuvieran que preguntar si recomendaría The Voice en unos años, yo diría que sí, tranquilamente. Por una cuestión de que creo que este final es el acorde para los personajes y creo que sí, que pudo haber sido muchísimo mejor. Pero creo que al fin y al cabo pudo resolver la trama en general. Stara y Huey me parece que son dos personajes que estuvo muy bien la resolución de ellos dos, terminando juntos, sobre todo una redención para los dos, ¿no? Sobre todo para Huey en el caso de que él comienza la serie perdiendo a su pobre novia y de repente ahora se encuentra en una situación en la que la vida le vuelve a dar una oportunidad y está él volviendo a ser feliz con la mujer que ama, poniéndole también el nombre de Robin, ¿no? A su esperada hija en honor a aquella novia, porque claro, todo esto inició con la muerte de ella y me parece totalmente respetable el hecho de que él eligiera tomar el nombre de ella como honor, ¿no? Para poder honrarla y recordar por qué él actuó como actuó en todas estas temporadas. Y al mismo tiempo Starlight, ¿no? Que ahora se convirtió en esa superheroína que ella soñaba ser cuando llegó a Bow. Me parece como un final poético para los dos y bastante bien. Y bueno, uno de los chicos tenía que sacrificarse y ese corrió con esa mala suerte a Frenchy, que la verdad es que su muerte me pareció bastante bien. Creo que, bueno, justamente se enfrenta a Homelander, ¿no? Con el ser más poderoso, que justamente Frenchy para él es la nada misma. Y Frenchy con toda la valentía, ¿no? Se le enfrenta, hasta lo insulta en su cara, diciéndole que claro, que él, Homelander, no ha disfrutado de nada en su vida, que no ha sido feliz, mientras que Frenchy, el simple francés, sí que fue feliz junto a la mujer que ama, ha sido querido, ha sido amado, ha vivido todo y no se arrepiente por ello. Una muerte muy poética, ¿no? Enfrentándose al ser más poderoso. La verdad es que su muerte me ha gustado. Químico también es un personaje que me gustó muchísimo su redención a lo largo de estas temporadas. Creo que, a diferencia de otros personajes en el grupo de los chicos, que están marcados más por la venganza, por el egoísmo, creo que el arco de ellos se centraba más en recuperar esa inocencia, ¿no? Entender el valor de la vida y obviamente proteger esa conexión que tenía con Frenchy, que me parece que le agregaba ese ingrediente, ¿no? De valentía que a ella, o de aliento más que nada, que ella necesitaba para siempre recordar que es valiente, ¿no? Y me parece poético el hecho de que al final, que a muchos les pareció muy, muy cursi el hecho de que se le apareciera Frenchy, que es verdad que es muy cursi, pero creo que es necesario para ese toque final, ¿no? Que necesitaba Químico para saber que ella nunca fue un arma, simplemente ella es fuerte, es poderosa y se vale por sí misma y que lo puede lograr, todo lo que se proponga lo puede lograr, sobre todo sin tener a Frenchy con ella, ¿no? Y que él se le aparezca y le recordara estas palabras, la verdad es que a mí me gustó, qué sé yo compré con esa última redención que tuvo ella de poder tirarle ese rayo a Homelander y terminar con todo y de alguna forma convertirse como en heroína, ¿no? Sé que otros hubiesen querido otra resolución, yo también lo hubiese querido, pero me parece bien el hecho de que se quisieron centrar en que los chicos concluyeran esta resolución final de acabar con Homelander. De alguna forma la acepto. Y me gustó mucho cómo terminó Químico, a pesar de que es muy triste porque queda sin Frenchy, pero bueno, dentro de todo creo que estuvo bien. Mother's Milk creo que es un personaje que también, yo tenía muchísimo miedo de que muera, porque no quería que muera, simplemente quería que regrese con su familia, y lo ha hecho de una forma poco participativa, porque creo que no tuvo tanta participación ya en los últimos 2 capítulos de la serie. Me hubiese gustado sí que tenga una resolución más a su historia, ¿no? El hecho de que se pueda presentar ante Stan Edgar y que lo termine de matar. Yo sé que no iba tanto con ese Mother's Milk, que ya había reconocido que él no era igual a Butcher y que él de verdad quería ser diferente, que él no quería acabar como Butcher. Entiendo que va muy bien con esa parte del personaje, pero bueno, me hubiese gustado que por lo menos terminase con Stan Edgar, pero bueno, son cosas que
que yo tenía en la hipótesis de mi final, pero bueno, entiendo el final que le quisieron dar, un final un poquito más feliz en contraste con lo que ocurre con Butcher, y creo que va acorde con el personaje. Y hablando de Butcher, me parece poético el hecho de que este personaje no... Al fin y al cabo había logrado su objetivo de matar a Homelander y él se seguía sintiendo vacío, ¿no? No estaba conforme del todo y encima todo esto se incrementa más con el hecho de recordar que ya no tiene a Becca en su vida, que encima le dice a su hijo de poder irse juntos y que su hijo le diga que no porque Butcher es verdad que ha hecho cosas malas en su vida y Ryan no quería estar rodeado de todo eso. Ryan se quería despegar porque ya era bastante todo lo que había pasado cuando era más niño, y sin embargo todo esto incrementa más esa soledad, ¿no? Para Butcher. Y encima esto del hecho de que es verdad que ha sido todo muy rápido, el hecho de que Terror muere en ese preciso momento y que él se le recordara su principal objetivo, que era el de destruir a los supers. Me pareció totalmente horrible el hecho de que tuvieran que matar a Terror. De hecho, yo estaba muy contenta porque yo pensé que no iba a morir. Claro, justamente se sacan de la galera que Terror muere en este preciso momento y uno cree que... creo que por el tema de esta radiación que emanaba Kimiko, por el tema de los experimentos y demás, fue motivo por el cual pudo haber enfermado Terror y lo llevara a su muerte, ¿no? Por una cuestión de que él estaba muy grande, ya estaba enfermito y que por el tema de la radiación termina por... obviamente acelerar su muerte. Muy convenientemente ocurre cuando Butcher ya estaba totalmente acabado, cuando ya se quería ir lejos con su perro y resulta que este murió. Y le recuerda el objetivo central que tenía Butcher desde un principio, que era matar y exterminar a todos los supers. Acá es cuando toma el antivirus, se va a la Torre Bow para poder esparcirla. Muy convenientemente se teletransporta porque toda la temporada estuvo siendo redundante con muchos temas y sin embargo el capítulo final, a los últimos 10 minutos, hay que acelerar todo, ¿no? Pero bueno, es la estructura de la última temporada que se le va a hacer. Y de acá también tenemos a Huey que también se teletransporta a Poe, que justamente los dos como Pancho por su casa entran ahí porque no hay ningún tipo de seguridad en esa torre. Y bueno, y se da esta especie de pelea e intercambio de palabras entre los dos que me pareció muy interesante, por el hecho de que primero que Butcher no había logrado su objetivo porque de alguna forma hay un poquito de humanidad en él que no quiere lograrlo. Porque ahora las situaciones son totalmente diferentes. En un primer punto era simplemente destruir a los supers y listo. Y ahora estamos en un punto de la historia donde parte de esos supers son sus amigos, como Kimiko, como Starlight, que es justamente la mujer de su amigo, la mujer que ama. Y creo que estas cosas son ese punto de humanidad en el que le toca un poquito a Butcher y que le frena el poder esparcir este antivirus. Porque lo podía haber hecho antes de que llegara Frenchie, antes de que llegara Huey si quisiera. Me parece que esa última humanidad que había en Butcher le hizo recordar el hecho de que debía parar, ¿no? De que debía frenar y de que ya era el momento de llegar a su fin. Me pareció muy triste para Huey que haya tenido que ser el ejecutor de tener que frenarlo, pero no había otra solución. Pero en el último respiro que tenía Butcher lo ve a su amigo como lo que siempre fue, ¿no? Como una imagen que tenía de su hermano, ¿no? Esa inocencia que veía en Huey, que lo recordaba mucho a su hermano y que me pareció que es del todo hermosa, ¿no? Creo que el arco más bonito fue el de Butcher, sin lugar a dudas. Al fin y al cabo ha sido un final muy poético para el personaje, me gustó, al igual que su contracara, que es Homelander, que justamente es el final que creo que todos los espectadores estábamos esperando, qué es lo que iba a ocurrir con él, cómo lo iban a derrotar, y me parece que fue muy, muy bueno. Yo tenía mi propio final para él, a mí me hubiese gustado que él quedase vivo, sin poderes, qué sé yo, encerrado en una cárcel, envejeciendo, que era lo que él más hubiese odiado en su vida, ¿no? Convertirse en un ser humano ordinario. Pero bueno, al fin y al cabo el final que le dieron estuvo bastante bien, sobre todo con él rebajándose ante Butcher, ¿no? Implorando por su vida, cuando minutos antes le estaba cuestionando a Deep que él hacía lo que quisiese con tal de sobrevivir, que se rebajaba de una forma horrible.
ahora mismo Homelander era el que estaba haciendo eso, ¿no? Frente a Butcher, que me daba muchísima gracia. El tipo era todo un cobarde, ¿no? Sin poderes, que se lo había dicho, se lo había dicho a Train en su momento, se lo dijo French también, y él se terminó convirtiendo en eso, ¿no? En un ser ordinario, cobarde, que simplemente imploraba por su vida. La verdad que el final de Homelander me gustó muchísimo. Me hubiese gustado más que haya más pelea. Creo que lo nerfearon un poco. Me parece que Ryan con Butcher y frente a Homelander me parece que era poco. Porque Kimiko iba a estar ahí ocupándose, tratando de dar el último ataque. Pero tenía que sumarse alguien más, ¿no? Me hubiese gustado que participe acá, por ejemplo, Marie Moreau, que tengo que hablar de eso porque es una de las cosas que más odié, para ir finalizando con las cosas que no me gustaron, porque creo que lo de Gen B es imperdonable. Para todos aquellos que vimos Gen B, creo que creo que no hay explicación alguna de qué es lo que hicieron con estos personajes, porque literal aparecen 2 minutos contados. Nada, la mayor nerfeada y troleada que sufrimos los que vimos Gen B, que estos personajes aparecen para no hacer nada. Nada, increíble lo que hicieron con Gen B. Se nota ahora sí por qué no renovaron por una tercera temporada, porque la verdad es que acá no los iban a tener en cuenta ni en pedo. Y me resulta raro porque el personaje de Marie Moreau de verdad parecía que, nada, tenía un poder tan piola que hubiese, no te digo matado a Homelander, pero por lo menos participado para hacer algo. Y creo que ni siquiera lo utiliza, porque eso es gravísimo, no lo utiliza para nada, ni cuando aparecen ayudando a Starlight. Nada, nada, creo que felicito a aquellos que no vieron Gen B, porque la verdad es que no se perdieron de nada con estos personajes, ni van a saber quiénes son, ni los van a recordar tampoco. Lo de Sage también no tiene explicación, me parece que es el personaje más decepcionante. De nuevo, guionistas no sabiendo qué hacer con personajes ultra hiper inteligentes. Un clásico. La verdad es que lo de Sage decepcionó bastante, yo esperaba muchísimo a ella, lo dije en los primeros 2 episodios. Pero me decepcionaron muchísimo. Y al fin y al cabo lo redujeron a ser un personaje totalmente ordinario, y que te da un mensaje más de que, bueno, ser inútil y ordinario y no saber nada de nada es muchísimo mejor que saberlo todo, ¿no? Que el conocimiento propio. Nada, un mensaje cuestionable, ¿no? Pero bueno, no sé, no me gustaron para nada lo que hicieron con Sage. Pero bueno, gente, en resumidas cuentas, una serie que la verdad que ha tenido sus baches en las últimas 2 temporadas, pero que para nada ha destruido este final el camino de esos personajes, que creo que ha respetado su esencia, que creo que ha sabido cerrar de una forma redonda el arco principal de la historia, y me parece que nada, creo que es una serie que no sé si volvería a ver, pero que si tuviese que recomendar The Voice lo haría, porque creo que su final es acorde a lo que nos quieren plantear en la historia, me parece que está bien. Una serie que me voy a quedar con sus buenos momentos y con sus personajes, que es lo que enriquece su historia. Así que bueno, gente, si ya estás acá y te gustó mi opinión, te pido que me dejes un like y que sigas a este canal, que ayuda muchísimo. Nos vemos a la próxima con mucho más contenido relacionado a este. La próxima se viene la crítica de Mandalorian and Grogu, que tengo muchísimas cosas que decir, porque Star Wars es mi universo favorito y para hablar de Star Wars hay que estar para rato. Así que bueno, gente, les mando un beso grande, que la fuerza los acompañe y nos vemos en la próxima. Adiós.